Creo que Les ya repitió el tema de la información. Ya estamos transmitiendo en Facebook, así que podemos dar inicio. Muy buenos días a todas y todos nuevamente. Esta es nuestra mesa de trabajo multisectorial del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Doy la bienvenida al subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, el maestro Arturo Medina, también a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, al doctor Froilán Enciso, titular de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como a la doctora Guadalupe Terán, quien estará hablando de este tema tan importante como es la salud emocional y los impactos en el sueño de personas defensoras y periodistas. Asimismo, agradezco la presencia de diferentes funcionarias y funcionarios de gobierno de la Ciudad de México, asimismo de todas las personas defensoras y periodistas que se encuentran conectadas a esta mesa multisectorial. El mecanismo de protección, pues, es un órgano público descentralizado responsable de generar condiciones necesarias para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo. El mecanismo de protección se integra por 5 órganos, uno de los cuales es la Mesa de Trabajo Multisectorial, que busca articular y coordinar la consulta para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Reconociendo que la violencia ejercida contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos es un reto a nivel regional y en México, es un problema que debemos atender desde diferentes visiones. Es un tema multifactorial que demanda brindarles una atención integral por parte de las autoridades de la Ciudad de México y del país. Por lo que desde una coordinación interinstitucional entre la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como el mecanismo de protección, desde 2019 se impulsó la realización de una estrategia diagnóstica mediante un convenio de colaboración entre la Clínica del Sueño y Neurociencias de la Universidad Autónoma Metropolitana. El resultado ha sido un diagnóstico sobre salud mental, calidad del sueño, habilidades sociales y emocionales de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y sus familiares que se encuentran bajo la protección del Estado mexicano. En los resultados que se presentarán el día de hoy, se contiene un análisis que incluyó una amplia revisión del material sobre salud mental, violencia, agresiones a periodistas en el país y la protección institucional para esta población. Sin más, declaro instalada nuestra primera mesa de trabajo multisectorial del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Primero que nada, para poder dar inicio a este panel inaugural, le doy la palabra al subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, que nos acompaña y que además viene en representación del secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Claro que sí, muy buenos días. Gracias a la titular del mecanismo, a la licenciada Tobián Ledesma. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo multisectorial. Ya la directora general nos ha dado cuenta de la relevancia de este espacio, de este órgano con el que cuenta el mecanismo. Hoy el gobierno de la Ciudad de México, a través del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, instala esta mesa de trabajo multisectorial. Con ello, se cumple otra parte de este importante compromiso que se asumió con personas defensoras de derechos humanos y periodistas para garantizar no solo la protección de estos sectores frente a amenazas y agresiones que pudieran vulnerar sus derechos y su integridad, sino también la construcción de espacios que garanticen el fortalecimiento de la política pública y las acciones de gobierno en clave de participación ciudadana y gobierno abierto.
En ese sentido, la instalación de esta mesa multisectorial obedece a un amplio proceso de diálogo que comenzó desde el primer día de este gobierno y que a lo largo del cual se fueron involucrando y construyendo alianzas entre diferentes instancias de gobierno, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, periodistas, periodistas independientes y personas que contribuyen desde una gran diversidad de formas a la libertad de expresión. Vale la pena resaltar en este espacio la colaboración institucional entre el mecanismo y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual comenzó en el marco de los espacios de participación del Programa de Derechos Humanos en su momento y desembocó de manera natural en un proceso colaborativo que se fue profundizando y que tiene como uno de los resultados más recientes la instalación conjunta de esta mesa. Aquí está el titular del sistema, el doctor Froilán Enciso, a quien también le agradecemos esto. Es así como en esta primera edición, la mesa de trabajo multisectorial se realizará a través del foro La importancia de la salud emocional y la calidad de sueño en personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, partiendo no solo de la premisa de atención integral, sino atendiendo a la demanda expresada en diversos espacios, tanto por personas defensoras como periodistas, respecto a la importancia de atender la salud emocional de quienes, derivado del ejercicio de su labor en torno a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, han sido víctimas de amenazas e incluso de agresiones, que además de violentar sus derechos humanos, son también atentados flagrantes contra los pilares democráticos de este gobierno. En ese sentido, el foro que hoy nos convoca, esta acción del día de hoy, es un ejercicio de participación amplia y plural en torno al rol de la atención de la salud mental y la higiene del sueño como pilar de la atención integral a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México. Todos ellos y todas ellas quienes atraviesan o atravesaron un riesgo por diversas situaciones en el ejercicio de la defensa a la libertad de expresión o a defender derechos. Este foro se configura como un espacio que avanza en el fortalecimiento de los pilares democráticos, por lo que a nombre del secretario de Gobierno, el doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y de nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio y que sea provechoso para todas y para todos. Gracias. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras. Es importante mencionar que la Secretaría de Gobierno, a través del subsecretario de Gobierno, son quienes presiden nuestra Junta de Gobierno y Consejo de Evaluación de Medidas, los otros de los órganos de este mecanismo, así que su presencia la agradecemos ampliamente por la importancia del rol de la Secretaría de Gobierno en las acciones de protección. Ahora doy la palabra al doctor Froilán Enciso, director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia, doctor. Adelante. Muy buenos días, Tobián. Muy buenos días al subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli. Buen día. A todas las compañeras y compañeros defensores y defensoras de derechos humanos, a todas las compañeras y compañeros periodistas que han estado o no en una situación de riesgo, pues desde aquí, desde la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, los saludamos y los acompañamos siempre. Pues es un día realmente de celebrarse. El mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de esta ciudad instala hoy, como ya se ha reiterado, la mesa de trabajo multisectorial con la finalidad de articular la coordinación y consulta para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que habiten, pero también de quienes transiten la ciudad. Y por supuesto, el protegerlos como es obligación del Estado cuando están en una situación de riesgo.
Esta mañana es de celebrarse porque la instalación de esta mesa multisectorial era una deuda de gobiernos anteriores y que la actual dirección del mecanismo adoptó, asumió y trabajó de manera constante y consistente para por fin saldarla, instalar este quinto órgano colegiado que tiene, o quinto instrumento que tiene el mecanismo, como bien dijo la directora general. Entonces, es de celebrarse que pues por fin podamos estar aquí cumpliendo con temas que estaban pendientes de administraciones anteriores. Es de celebrarse también que esta mañana confluyan en esta mesa autoridades del gobierno, integrantes del Congreso, del Poder Judicial y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que siempre ha sido una aliada estratégica fundamental en las actividades que tenemos, los instrumentos de derechos humanos con que cuenta la ciudad. También tenemos la presencia, por supuesto, de las organizaciones sociales, de las personas defensoras de derechos humanos y de las personas profesionales de la comunicación, que son realmente quienes tienen que recibir los efectos concretos de las acciones gubernamentales en forma de beneficios personales. Y es de celebrarse, yo creo, también el tema de la salud mental y de la higiene de sueño es un tema muy poco socorrido desde las políticas públicas de protección al derecho a defender los derechos humanos. Sin embargo, quiero pues expresar que en mi experiencia personal y acompañando a compañeros que han estado en situación de riesgo en diferentes partes del país, me he dado cuenta que mucho del acompañamiento que hacemos desde los gobiernos locales o desde el acompañamiento federal tiene como este hueco que es fundamental para que alguien que estuvo en riesgo, por ejemplo, que estuvo amenazado o amenazada, y lo cual, por supuesto, va a tener efectos psicológicos y en tu vida cotidiana y en tu manera de percibir la vida y este elemento de la salud mental no se ha tomado en cuenta, entre otras cosas, porque no había habido hasta este momento un esfuerzo institucional, metodológicamente consistente y sostenido en el tiempo por entender bien el alcance de los efectos en la salud mental de las amenazas a defensoras y defensores y de las personas trabajadoras de la comunicación. Entonces, le estamos entrando al tema y yo creo que vamos a tener frutos, ya estamos teniendo frutos y acciones concretas, y yo creo que esos van a tener efectos cada vez más evidentes en las personas que atiende el mecanismo de protección integral de la Ciudad de México. Pues es un honor acompañar la mesa de desarrollo y seguimiento desde aquí, desde la instancia ejecutora. Nosotros nos desempeñaremos nos desempeñaremos en colaboración, por supuesto, con la dirección general como participantes colaboradores de la mesa intersectorial y pues quiero celebrar que para esta relación interinstitucional que no solamente está sellada por el buen diálogo que tenemos con la directora general del mecanismo y por supuesto con todas las autoridades de la ciudad, además ya está institucionalizada por medio de los lineamientos generales de organización para el desarrollo de la mesa intersectorial que fueron publicados y por lo tanto asumidos como una responsabilidad en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 5 de octubre. Si ustedes van y revisan la Gaceta de la Ciudad, los lineamientos ya están ahí y ahí ya aparece el entramado de responsabilidades públicas que estamos asumiendo frente a esta mesa interinstitucional.
La coordinación interinstitucional entre el mecanismo y la instancia ejecutora en materia de defensa de los derechos humanos durante 2019 tuvo lugar a través del impulso coordinado para la realización de una estrategia diagnóstica, como bien dijo la maestra Tobián, de la mano de la Clínica de Sueño de la UAM. Y gracias a eso se pudo concluir y terminar un primer diagnóstico sobre calidad de sueño y salud mental en periodistas, defensores de derechos humanos y familiares víctimas de la violencia. Esta primera edición 2020, pues racionalmente se desprende de ese trabajo constante que hemos tenido. Y en esta ocasión vamos a instalar la mesa en la forma de un foro que lleva el título La importancia de la salud emocional y la calidad de sueño en personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Y este foro tiene la finalidad de delimitar desde el enfoque de los derechos humanos y el ciclo de las políticas públicas, lo cual suena técnico, pero es fundamental para que tenga impacto en las instituciones, para definir estos temas como un problema público que permita continuar institucionalizar este tipo de atención a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han sufrido amenazas. En su labor cotidiana, el mecanismo, sabemos, vela por el avance proactivo del derecho a defender los derechos humanos mediante acciones de prevención y capacitación para la atención integral a personas defensoras y periodistas en situación de riesgo, lo que hace de la Ciudad de México un faro de la garantía de la libertad de expresión y la vanguardia en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de todo el país. El foro del día de hoy da constancia de que el mecanismo genera las condiciones necesarias para que estas personas en situación de riesgo por el ejercicio de su labor cuenten con un apoyo en todas las instituciones del gobierno de la ciudad a fin de salvaguardar su seguridad, integridad y recuperar, subrayo, recuperar su proyecto de vida. La salud mental es una cuestión de políticas de salud mediante las que deben ser atendidos estos grupos para el adecuado ejercicio de su labor. Que los esfuerzos científicos y públicos fructifiquen el día de hoy en la formulación de problemas y de políticas públicas que puedan ser atendidas mediante acciones gubernamentales integrales. Ese es mi deseo para todas y todos el día de hoy. Es un deseo de éxito que se transforme en efectos positivos para la vida de todas las personas periodistas, todas las personas defensoras de los derechos. Muchas gracias, Toby. Muchas gracias, doctor Froilán. Resaltar que esta alianza con la instancia ejecutora ha sido fundamental, tanto como ellos como nosotros presentamos la propuesta a nuestros órganos como nuestras juntas de gobierno para reafirmar el compromiso de esta mesa de trabajo multisectorial. Entonces, por eso es que están involucradas diferentes áreas del gobierno de la Ciudad de México para que podamos dar seguimiento a los resultados del día de hoy. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, quien además forman parte tanto del Consejo de Medidas como nuestra Junta de Gobierno con voz, siempre con toda la voluntad y el apoyo y asesoría para las acciones de protección a personas defensoras de derechos humanos. Presidenta, adelante, tiene la palabra. Muy buenos días todas, todos y todes quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Básicamente que da cuerpo a la instalación de esta mesa interseccional y multiseccional del mecanismo. Quisiera agradecerle a Tobián el habernos hecho partícipes de entrada para darles un mensaje antes de los trabajos. Saludo a Arturo Medina
y a Froilán con mucho cariño. Y ahí estoy viendo en las imágenes a bastante gente que conozco, Daniela, por acá, muchos saludos a quienes veo y a quienes no estoy viendo por acá. A ver, de entrada, no quiero ser muy repetitiva, se me hace un verdadero acierto el no nada más haber tenido una instalación formal, sino hacerlo en el marco de un foro con una temática que, como ya lo decía Froilán, es muchas veces poco abordada y de vital importancia. La salud es un derecho que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Comité DESCA de la ONU, que no solamente está orientado a la ausencia de enfermedad, sino a contar con el mayor nivel posible de bienestar físico y sobre todo mental. No hay salud si no hay salud mental. Y creo que además, no nada más por el contexto específico que tiene que ver en términos del mecanismo de protección, sino en el contexto que estamos viviendo hoy con la pandemia, hoy cada vez es más relevante. Es decir, la pandemia no nada más nos llama a conservar la salud en términos de cuidarnos del COVID o de lo que esté alrededor de eso, sino sobre todo que está generando lo que ya se llama una crisis a nivel mundial en esta materia de salud mental, y que tenemos que tomar en cuenta, y que en algunos sectores como es los grupos, los periodistas, los comunicadores, las personas que defienden derechos humanos, tienen que ser catalogadas como grupos de atención prioritaria y de atención especial en esa materia, por muchísimas otras cosas de contexto que se suman al propio contexto de la pandemia. Muchos factores relacionados con la actividad diaria y laboral desgastan la salud. Organismos internacionales han identificado y documentado el impacto del estrés, por ejemplo, en la salud de las personas. De ello se han derivado directrices claras para garantizar que empleadores puedan generar condiciones de trabajo dignas que procuren, entre otras estrategias, la disminución del estrés laboral, por ejemplo, en el ámbito laboral. Desde un punto de vista pragmático, la Defensoría de Derechos Humanos y el ejercicio del periodismo no son ajenos al ejercicio de una profesión respecto a la cual debe preocuparse y procurarse el mismo cuidado, y yo diría un cuidado reforzado. Estas ambas actividades representan, además de manera intrínseca y también instrumental, el ejercicio de derechos humanos individuales con dimensión colectiva. De 2000 a la fecha se han registrado 165 homicidios de comunicadores en el país, de los cuales 12 han ocurrido en el 2020. Además, de 2005 a la fecha, se han registrado 21 casos de reporteros desaparecidos, y de 2006 a la actualidad se han contabilizado 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación. La mayoría de las veces son ataques en respuesta a su labor. En el Clasificador Mundial de la Libertad de Prensa 2020 se ubica en el sitio 143 de 180 naciones a nuestro país, pues continúa en una espiral de impunidad y violencia, siendo el país que más muertes registra en América Latina para los medios de comunicación. Por su parte, desde el 2012 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha brindado 643 servicios relacionados con personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de las cuales el 30% son expedientes de queja. La mayoría de ellos, el 74%, están concluidos y todavía tenemos 51 en trámite. Sin duda, la amenaza contra la vida y la seguridad propia y de la familia son ya amenazas contra la salud. Derivado de ello, el desplazamiento y el cambio de proyecto de vida a procesos judiciales, activación de mecanismos de seguridad, entre otros, son factores determinantes para la salud mental. La agresión a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos es un patrón sistemático, una práctica tolerada, y así se ha documentado en la recomendación de esta comisión del año pasado con el número 19. A pesar de las diversas recomendaciones internacionales dirigidas al Estado mexicano, como son las emitidas en el marco del examen periódico único universal del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en los años 2009, 2013 y 2018, así como las provenientes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU respecto al examen de los informes periódicos
por los estados y aquellos del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y su homóloga en el sistema interamericano, México sigue sin garantizar diligencia en la investigación de delitos contra el gremio en razón a su labor. Tal omisión es un elemento fundacional en la situación de personas defensoras y periodistas, pues no puede existir confianza de protección si no se garantiza este elemento, que sin duda desencadena angustia, estrés y con todo ello impacto severo en la salud. Es por ello que el mencionado instrumento recomendatorio desarrolló en su apartado de reparación del daño medidas de compensación y rehabilitación y satisfacción de derecho a la verdad y la justicia, así como la garantía de no repetición. Todas ellas conforme al estándar de derecho internacional de derechos humanos, que están orientados a devolver a las personas al lugar en el que estaban antes de que sucedieran las violaciones de derechos humanos, entre ellas las afectaciones a la salud no son la excepción. La Ciudad de México ha avanzado en las disposiciones institucionales para el acceso y recursos orientados a la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Ejemplo de esto, pues es el mecanismo del cual nosotros somos testigos y participantes, ¿no? Este mecanismo que ahora estamos instalando también en términos de que no se trata nada más de la atención de una persona o un área, sino que tiene que tener una mirada transversal y por eso se celebra la instalación de la mesa interinstitucional, ¿no? Creo que con esto seguiremos avanzando en esta lógica en un contexto que, como les decía, estamos viviendo en términos de un desastre sanitario, pero este desastre es un desastre también anímico y lo es diferenciadamente dependiendo de dónde estamos parados. Quizá no podemos controlar lo que está sucediendo, pero sí podemos controlar y generar maneras de responder a lo que está sucediendo, y yo creo que eso es parte de lo que se está poniendo en juego hoy y parte de la importancia no nada más de la instalación de la mesa, sino de lo que el foro va a abordar. Básicamente creo que en cualquier situación que no fuera la que vivimos ahorita, de todos modos es una materia importantísima para el trabajo y el desarrollo del trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos, pero que, como les comento, hoy adquiere mayor relevancia. Es por eso que, pues, desde la Comisión de Derechos Humanos les deseamos éxito en el foro. Pensamos que los resultados, estamos esperándolos también ahorita, del estudio sobre sueño e impacto, serán importantes. Más importantes serán también el cómo derivamos acciones que permitan contención y mitigación de estos procesos. Ahora sí diríamos sencillamente que devuelvan el sueño a muchas compañeras y compañeros periodistas y defensores que seguramente lo tienen perdido, ¿no? Y pues esa será la labor de esta mesa. Pensamos que en este contexto no estamos hablando nada más de foros en donde pues discutimos temas que pueden ser de nuestro interés y se acabó, sino que estamos hablando de foros, dado este contexto, que lo que intentan es ver el problema, diagnosticar el problema y empezar a trabajar juntos para cómo resolver estos problemas. Seguramente derivando medidas de mitigación y medidas de contención a esto que es básicamente una crisis vislumbrada y que va a rebasar. Cuando tengamos dominado en algún momento el control del virus, vamos a tener todavía ahí una deuda con exactamente este desastre, como lo digo yo, emocional, y creo que empezar desde ahorita a trabajar eso, hacerlo de manera interinstitucional, ponerlo en el centro de nuestro trabajo, es atender y es un mecanismo de prevención y un mecanismo de protección para las y los defensores y para las y los comunicadores. Por tal razón, pues me felicito estar por acá, los felicito y les deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por todo su trabajo y acompañamiento a las personas defensoras y periodistas de la Ciudad de México. Es importante también resaltar que la Ciudad de México ha dado acompañamiento
a personas y defensoras de derechos humanos que están en la Ciudad de México en situación de refugio, ya que vienen de otras entidades federativas, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha jugado un rol muy importante en este acompañamiento y apoyando al mecanismo de protección de la Ciudad de México en esta temática tan importante. Entonces, muchísimas gracias, Presidenta. Con estas palabras de la Presidenta, cerramos este primer bloque de intervenciones de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos, para dar paso a la exposición principal a cargo de la doctora Guadalupe Terán, directora de la Clínica del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Guadalupe nos compartirá todo el trabajo que han estado realizando y sobre todo de la mano de la instancia ejecutora y del mecanismo de protección, que la idea nuestra, ¿no?, es que además de que vean estos resultados, nos puedan retroalimentar con sus comentarios, observaciones, para poder presentar estos resultados a otras instituciones del Gobierno de la Ciudad de México que nos pueden apoyar a una acción más específica en materia de atención emocional. Agradezco, me tomo un momento para saludar también a las personas de Civiso, el director general Jaime Morales, del DIF, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de las Mujeres y también a las personas de otras entidades federativas que nos están observando, de Guanajuato, de Oaxaca, que también nos mandan mensajes por el chat. Y también agradecer al Instituto Mexicano de la Juventud, con quien hemos tenido una alianza muy, muy importante, a pesar de pues no limitarnos a una alianza con la institución local, sino también a nivel federal, donde el Instituto Mexicano de la Juventud, cabe resaltar, también tiene un programa de atención emocional para las juventudes que fue presentado hace unos meses. Entonces, creo que sus retroalimentación y comentarios nos ayudará mucho en su experiencia también en este tema. Así que, terminando estos saludos, doctora Guadalupe, le dejo la palabra para que ahora sí inicie con su intervención. Muchas gracias, maestra Tobián. Muchas gracias a todos por estar aquí siendo partícipes de estos resultados. Si me ayudan, por favor, a compartir la presentación. Bueno, la intención que tenemos el día de hoy es hablarles un poco de los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy. Bueno, como ya se mencionó, este es el tema de la investigación que hemos realizado desde el año pasado, que iniciamos en 2009 y con la cual continuamos hasta el día de hoy. A mí me toca representar al equipo de trabajo de la Clínica de Trastornos del Dormir y del Centro de Sueño y Neurociencias. Y bueno, si me dan la que sigue, por favor. Bueno, no voy a ahondar en este tema, pues ya nos han hecho favor de darnos las cifras exactas. Sabemos todos y estamos de acuerdo en que, bueno, la situación de violencia en México es una situación que preocupa a diferentes ámbitos, a diferentes aspectos. Esta desafortunadamente ha ido en ascenso. Si me dan la siguiente, por favor. La que sigue también. Estas cifras, bueno, se han visto incrementadas hasta el día de hoy. Al parecer, para esta fecha hay un incremento en el 45% en el número de agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, como bien nos decía la presidenta de la comisión. La que sigue, por favor. Así que, bueno, voy a hablar principalmente de la parte que nos compete, que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Si bien las instituciones que el día de hoy están aquí presentes han hecho un gran esfuerzo para salvaguardar la salud física y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas, estaba quedando pendiente una parte que tiene que ver con la salud mental. Se determina como una práctica adecuada, de acuerdo a las guías de práctica clínica de los institutos mentales, que para que una persona pueda tener una adecuada integridad física y un adecuado estado de bienestar, pues bueno, es necesario que se haga un abordaje
en dos sentidos. Por un lado, se tiene que obviamente generar estrategias para disminuir o detener la violencia que vive, y por otro lado, evaluar el impacto psicológico que esta violencia va a dejar, misma que se va a manifestar en diferentes aspectos. En general, la atención de la salud mental en nuestro país es muy baja. Se estima que aproximadamente el 19% de las personas que tienen problemas de salud mental únicamente reciben atención. Solamente el 19%, y de este porcentaje muchas veces lo reciben de manera tardía. Se estima que las personas que padecen algún trastorno mental pueden tardar entre 4 y 20 años en recibir atención, lo que obviamente hace que se vayan exacerbando los síntomas, que se vayan presentando otras comorbilidades y que por supuesto se vea mermada la calidad de vida, así como diferentes aspectos de la salud física de quien la padece. Sabemos que las enfermedades mentales están muy estigmatizadas en nuestro país. En muchas ocasiones tendemos a minimizar los efectos de una enfermedad como la depresión, como la ansiedad, o a veces consideramos que no son necesarios tratamientos integrales o tratamientos en este aspecto. A veces siempre nos quedamos con, bueno, esto va a pasar, es una cuestión de echarle ganas, de hacer ejercicio, de hacer muchas cosas físicas que a lo mejor, por supuesto que pueden tener un efecto en el bienestar, pero que no están tratando de manera integral las enfermedades mentales. La siguiente, por favor. Y bueno, como bien decía también la presidenta de la comisión, ahora tenemos que hablar de salud mental. Hace unos días, el pasado 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y es muy importante traer esto a colación porque la salud mental es un problema, o más bien la salud mental debería de ser el objetivo de cualquier persona. La salud mental no es algo aislado, no es algo que no sea ajeno, porque la salud mental implica una serie de condiciones que nos van a permitir mantener un estado de bienestar físico, mental y social. Y esto obviamente va a repercutir en nuestro funcionamiento, en nuestra cognición, en nuestra habilidad para resolver problemas, para aprender cosas nuevas, para interactuar con nuestro entorno. Y obviamente es una obligación de las instituciones favorecer la salud mental en cualquier persona. Entonces creo que estos acuerdos, estas colaboraciones, finalmente lo que nos van a permitir es tener evidencia que sustente la importancia de estos problemas de salud para posteriormente poder intervenir, tomar medidas y llevar esto a políticas públicas. La siguiente, por favor. Específicamente en las personas que han sufrido violencia se han identificado diferentes trastornos psiquiátricos, principalmente estados de ansiedad generalizada. Solo para hacer un resumen específico de estas enfermedades, bueno, la ansiedad se refiere a este miedo irracional, una sensación de miedo que nos imposibilita para realizar nuestras actividades, y esta ansiedad, bueno, puede tener diferentes matices o diferentes variantes, pero es un estado que puede incapacitar a quien lo padece. Otra de las enfermedades que frecuentemente se encuentran es la depresión, definida como este estado de ánimo en el cual hay un estado de insatisfacción, un estado de pensamientos negativos, hay una sensación de llanto, más bien una necesidad de llanto, tristeza, pensamientos negativos, y esto va a afectar diferentes actividades, puede afectar nuestro apetito, por supuesto, la manera en la que dormimos y la manera en la que interactuamos. Y por otro lado está el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se refiere a aquel trastorno que se desarrolla una vez que hemos sido víctimas de una experiencia traumática o hemos vivido una situación traumática, aunque los datos recientes dicen que no necesitas pasar por una situación traumática para desarrollar este trastorno de estrés postraumático. En muchas ocasiones, simplemente con escuchar una situación de trauma te puede llevar a tener esta sensación de malestar o esta evocación de pensamientos negativos que van a repercutir o van a generar esta sensación de miedo, de ansiedad, al estar recreando una y otra vez las imágenes de esa experiencia traumática que, como decía, puede ser vivida en experiencia propia o bien puede ser escuchada
por parte de otra persona. Entonces, esto es muy importante porque la población con la que nosotros estamos trabajando no solamente son víctimas, sino también estamos trabajando con familiares de víctimas que a veces sufren esta violencia de manera directa e indirecta, y en ambos casos puede estar repercutiendo en estos estados de salud mental. La siguiente, por favor. Y en lo que específicamente respecta a el sueño, bueno, pues estos trastornos psiquiátricos van a tener diferentes problemas asociados con la manera de dormir. En el 50% de los pacientes que presentan ansiedad vamos a ver sobre todo síntomas de insomnio. ¿Qué es el insomnio? Bueno, el insomnio se define como esta incapacidad para conciliar o para mantener el sueño, o simplemente esta sensación al despertar de tener un sueño que no ha sido restaurador. Es decir, duermo cierto número de horas y en la mañana me siento cansado, sin energía. Y otra característica del insomnio es que nos va a generar síntomas durante el día como fatiga, cansancio, problemas de memoria, de atención. Nos puede, por supuesto, alterar el estado de ánimo. Vamos a ser más propensos a estar ansiosos, en general a sentirnos mal. Y también podemos llegar a tener despertares súbitos durante la noche, o a veces despertamos en la madrugada y somos incapaces de volver a conciliar el sueño. Por otro lado, en el 90% de los pacientes con depresión se han reportado trastornos en el dormir. Aquí, además de que se presenta el insomnio, y justo en la depresión, el tipo de insomnio más característico es este insomnio tardío, en el cual la persona se acuesta, se duerme sin mayor problema y despierta en la madrugada, 2, 3 de la mañana, y es incapaz de volver a conciliar el sueño. También es común que las personas que cursan con depresión experimenten somnolencia excesiva durante el día, es decir, esta necesidad de dormir en situaciones que no son apropiadas, y muchas veces esta somnolencia hace que dejen de realizar sus actividades o que disminuya la productividad que tienen durante el día. Y bueno, otro de los trastornos que se presenta es pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? Pues estos sueños o estas ensoñaciones que nos van a generar una sensación de angustia, de malestar al despertar. Nos van a generar un despertar abrupto en el cual estamos asustados, con una sensación desagradable, y muchas veces es porque, bueno, hemos tenido un sueño que se asocia con una experiencia desagradable que al final estamos recreando y recreando en nuestra mente, incluso cuando estamos dormidos. Y por último, en el caso del estrés postraumático, también se han identificado ya trastornos muy puntuales como el insomnio, pesadillas también. Otros tipos de parasomnias. Las parasomnias son eventos que se van a dar en la transición de las diferentes fases de sueño, donde vamos a tener una activación física y mental, por ejemplo, estar dormidos y de repente incorporarnos asustados, gritar, las mismas pesadillas, esto que se llama la parálisis de sueño, que es este despertar o hacer conciencia, aunque somos incapaces de mover nuestro cuerpo, de mover nuestros músculos. Y bueno, también en los pacientes con algunos trastornos, problemas respiratorios durante el dormir, por ejemplo, ronquido, pausas en la respiración, y en algunos casos movimientos anormales durante el dormir. Esto es lo que se ha registrado en la literatura, es decir, ya se sabe que pacientes que cursan con diferentes trastornos psiquiátricos van a tener además una alta incidencia de trastornos de sueño. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué nos importa tanto el sueño? Bueno, pues ya se hablaba un poco en la introducción de, bueno, ¿qué tiene que ver el sueño? ¿Por qué nos importa a todos? Y efectivamente estamos en un momento crítico como sociedad, porque una de las cosas que más se ha afectado durante este periodo de confinamiento, durante la pandemia, bueno, es la salud mental y por supuesto el sueño. Cuando nosotros dormimos, vamos a tener una restauración física y mental, pero también se van a llevar a cabo procesos importantes para nuestro funcionamiento diario. Se sintetizan proteínas, se regula nuestro sistema de defensa, se lleva a cabo un equilibrio homeostático que tiene que ver incluso con la manera en la que comemos, en nuestro control de saciedad. Mientras dormimos, también se va a llevar a cabo un proceso de desintoxicación,
Vamos a tener secreción de hormonas asociadas con el crecimiento, entonces dormir es importante para el neurodesarrollo, para procesos antioxidantes, en fin, dormir es fundamental y por ello dedicamos por lo menos una tercera parte de nuestra vida a hacerlo. ¿Y qué pasa si por cuestiones de hábitos, horarios de trabajo o por la presencia de algún trastorno de sueño u otro trastorno, como los trastornos psiquiátricos que hemos mencionado, este sueño se ve afectado? Bueno, pues ya hay diferentes estudios que nos dicen que una persona que no duerme de manera adecuada, y no dormir de la manera adecuada quiere decir dormir por lo menos 30 minutos menos del tiempo esperado de acuerdo a nuestra edad. En el caso de los adultos, esperaríamos un tiempo de sueño de 7 a 9 horas. Si nosotros dormimos 6 horas y media o menos, ya se considera que hay restricción de sueño, o bien si por cualquiera de los trastornos que he mencionado este sueño se ve fragmentado, se ve interrumpido o disminuido, pues vamos a tener estos efectos. Aquí resumo algunos de los que más se han estudiado. Cuando no dormimos bien, aumenta el riesgo de tener accidentes porque disminuye nuestra atención, nuestra concentración. Somos más vulnerables a desarrollar trastornos del estado de ánimo. Específicamente se ha estudiado un mayor riesgo de ansiedad y depresión. También vamos a ver un bajo rendimiento en nuestra productividad, en nuestras actividades. El sistema inmune se ve comprometido si no dormimos adecuadamente, es decir, somos más vulnerables a enfermarnos, y si nos enfermamos y no dormimos de manera adecuada, tardamos más tiempo en recuperarnos. Se empiezan a ver alteraciones metabólicas como un incremento en la resistencia a la insulina, lo que nos pone en riesgo de padecer diabetes. Se van a ver afectadas nuestras capacidades cognitivas, es decir, esta capacidad de memoria, de atención, la capacidad de resolver problemas, de llevar a cabo procesos creativos, y también vamos a ver un incremento en la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Específicamente aumenta el riesgo de infartos y de desarrollar alteraciones como la hipertensión. La siguiente, por favor. Es por eso que, bueno, nosotros desde el centro hacemos estudios específicos y objetivos para poder determinar. Si me pudieran poner el video sin audio, por favor, mientras sigo dando esta explicación. Es por eso que, bueno, nosotros en la clínica hemos desarrollado diferentes estrategias y tratamientos con base en la información internacional y en los parámetros internacionales de registro, y para que nosotros podamos determinar de manera objetiva cuando una persona duerme y cómo se organiza justamente el patrón de sueño y el diagnóstico de diferentes enfermedades, hacemos un estudio como este que estamos presentando aquí, que se llama estudio polisomnográfico, que consiste en la valoración de una noche de sueño normal de aproximadamente 8 horas, en donde monitoreamos la actividad eléctrica cerebral, los movimientos oculares, el tono muscular en el mentón, en las piernas, y con fines diagnósticos además utilizamos sensores para medir la respiración, entrada y salida de aire por nariz y boca, esfuerzo del tórax y del abdomen al respirar, y la oximetría y frecuencia cardíaca. Con estas variables nosotros podemos saber no solo cuánto tiempo duerme una persona, sino cómo se organiza el patrón de sueño y si existe algún trastorno. Y bueno, este ha sido un instrumento muy importante en este proyecto justamente porque, bueno, más adelante les presentaremos los datos de nuestros participantes. Y bueno, una vez que se hace el diagnóstico de los trastornos del dormir, bueno, tenemos que hacer un abordaje en diferentes aspectos. Para este proyecto nosotros hemos planteado un abordaje conductual que nos permita, en primer lugar, determinar patrones adecuados de sueño, modificando el ritmo circadiano, es decir, este ritmo que tiene que ver con los periodos de luz-oscuridad, para que el participante o el paciente a quien estamos tratando tenga un horario de sueño en los horarios adecuados, y esto nos va a ayudar a que el funcionamiento fisiológico mejore.
Trabajamos también terapia cognitivo-conductual para el insomnio, porque en muchos casos, justo cuando perdemos el sueño y además tenemos alguna situación emocional que nos está alterando, lo que sucede es que empezamos a desarrollar una serie de pensamientos negativos al respecto. Es decir, empezamos a tener estos pensamientos de no puedo dormir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué los demás duermen? Seguramente algo en mí está mal. Recreamos escenas y preocupaciones y en ese momento todo se vuelve más grave, todo se vuelve más difícil de resolver y eso va a generar emociones. Si yo tengo estos pensamientos negativos, voy a empezar a tener emociones de angustia, de ansiedad, de miedo, de preocupación. Y esto me va a llevar a conductas que en lugar de favorecer el dormir, me van a quitar el sueño. El paciente empieza a tratar de buscar muchos momentos para dormir, consume medicamentos, hace remedios naturales y esto nos va a conducir solamente a incrementar ansiedad y depresión. Entonces, bueno, esto es parte del abordaje conductual que nosotros hacemos y también trabajamos con las pesadillas. Justamente de lo que se trata es de resignificar estos sueños que tienen pensamientos y emociones negativos para darles un contexto agradable, un contexto positivo y que el paciente pueda ir a dormir sin tener que recrear una y otra vez estas situaciones que emocionalmente le están afectando. Esto, digamos que a grandes rasgos, es el abordaje que hace una clínica de sueño y por eso la importancia de hacer estas mediciones específicas en el tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, únicamente para confirmar que esto, bueno, ha tenido buenos resultados, aquí les presento solo 2 estudios en donde se observa que el abordaje conductual, que está marcado con la barra en color negro, en pacientes que sufren estrés postraumático, tienen mejores resultados que el tratamiento farmacológico con Prazosin, un medicamento utilizado en el control de las pesadillas en pacientes con estrés postraumático y obviamente en comparación con placebo, y este efecto terapéutico va a tener un gran beneficio para el paciente, incluso a los 4 meses de seguimiento. Entonces, el abordaje conductual se ha comprobado en otros tipos de trauma que funciona. Y la que sigue, por favor. En este otro estudio también se puede ver que el abordaje conductual va a disminuir. En la parte izquierda tenemos la severidad del insomnio y en la parte derecha tenemos los síntomas de depresión. Aquí se hace un abordaje conductual y vemos que los síntomas disminuyen significativamente en los pacientes que cursan con insomnio, pero al tratar el insomnio, además disminuyen los síntomas de depresión. Esto es algo muy importante porque a veces es más fácil que una persona acepte atenderse por un problema de sueño que por una cuestión de salud mental, justamente por estos estigmas que mencionaba al principio. Entonces, estas estrategias nos permiten que al mejorar el sueño de manera indirecta, podamos mejorar también el estado de salud mental de los pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, únicamente mencionar las instituciones que han sido partícipes de este proyecto, quienes nos han abierto las puertas para poder trabajar en conjunto y de las cuales ya se ha hablado. La siguiente, por favor. Y bueno, el objetivo de nuestra investigación fue confirmar estos datos que, bueno, nosotros ya veníamos percibiendo tanto en el acercamiento con la población vulnerable y en los datos de la literatura. El primer punto era confirmar o hacer una estrategia diagnóstica general para saber cómo está la calidad de sueño y cómo están las habilidades sociales, emocionales en periodistas, defensores de derechos humanos y o familiares que se encuentran bajo la protección del Estado, y a partir de estos resultados diseñar e implementar un programa de intervención basado en esta terapia cognitivo-conductual que nos permita atender la salud emocional además de los trastornos de sueño. Bueno, a continuación, la siguiente, por favor, la doctora Araceli Martínez nos va a especificar los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Bueno, yo les voy a hablar acerca del resultado, los resultados que hemos tenido hasta el momento. Hablarles primeramente que este proyecto está dividido en 2 fases. En la primera fase se busca hacer un tamizaje, una evaluación general de cómo se encuentra su estado de salud mental, así como su calidad de sueño y su higiene de sueño.
y también pues hacer algunas evaluaciones, sobre todo puntualizar sobre las emociones, también la regulación emocional. Entonces, en esta primera fase les vamos a presentar los resultados de 28 participantes hasta el momento. Son 6 periodistas y 22 personas defensoras de derechos humanos con edad de 35 años en promedio. Estos se llevó a cabo a través de un reclutamiento, a través de las instituciones gubernamentales ya mencionadas. Y bueno, los instrumentos que se utilizaron pues fueron a través, más bien principalmente para evaluar pues la calidad de sueño, la higiene de sueño, también evaluar si las personas presentaban depresión, ansiedad, estrés postraumático y también evaluar pues cómo eran sus respuestas emocionales y sus niveles de empatía. Entonces, la siguiente, por favor. Ok. Este reclutamiento se hizo a través de un acercamiento e invitación donde presencialmente acudimos a foros, evaluados también, o más bien organizados por estas instituciones ya mencionadas, en las cuales presentábamos algunas pues información acerca de la importancia de la salud del sueño y también invitarlos a las personas que estuvieran interesadas en participar en este proyecto. En la siguiente, por favor. La siguiente. Ok, aquí les describo rápidamente la muestra, como ya les mencioné, está dividida por 16 mujeres y 12 hombres, 6 periodistas y 22 personas defensoras de derechos humanos. Con educación de nivel posgrado tenemos 6, licenciatura 17, licenciatura no concluida o trunca 2, bachillerato 2 y secundaria 1. El estado civil, una persona casada, 2 en unión libre, 25 solteras, y la mayoría de las personas pues residían aquí en la Ciudad de México, aunque también provenían de otros estados como el Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Guadalajara, Michoacán, y también incluso también de Bolivia y de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Ok, aquí es importante mencionar que el tipo de exposición, como ya lo mencionó bien la doctora Guadalupe en el inicio, no es necesario que la persona sea expuesta directamente a un evento de violencia para que viva las consecuencias que trae consigo el desarrollar pues toda la sintomatología que implica esto. Entonces, pues las personas fueron divididas, aquí lo vemos, en personas que vivieron la experiencia violenta de manera directa, que fueron 16, y 12 personas que la vivieron de manera indirecta. Esto porque probablemente pues desarrollan alguna función como activistas o también porque vivieron o fueron testigos de algún evento traumático. La frecuencia de la experiencia única fueron 9 personas y una frecuencia de esta experiencia de violencia repetida tenemos a 19 personas. También las personas que reportan haber recibido asistencia especializada, las dividimos en psicológica 8, y una de ellas continúa a la fecha. La farmacológica ninguna y ambas, tanto farmacológica como psicológica, fueron 2 personas que continuaron todavía a la fecha. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los resultados tras haber evaluado con estas pruebas, con estas escalas, donde observamos que la mayoría de las personas, esto es una situación pues alarmante, presentaron, o sea, el 78.6 personas, estoy hablando de 22 personas que presentaron síntomas relacionados al trastorno de estrés postraumático, que ya describió previamente a la doctora Guadalupe. Y la ausencia de estos síntomas fueron reportadas por 6 personas, que fueron el 21.4%. Entonces, la gran mayoría de estas personas que son pues expuestas a un evento, a una situación de violencia, desarrollan estrés postraumático. Por otra parte, con relación a la depresión, observamos que niveles mínimos lo presentaron 17.9% de las personas, esto es 5 personas. Un nivel leve de depresión fue reportado por 28.6 personas, esto es 8. Un nivel moderado lo presentaron el 32% de esta muestra evaluada, esto es 9 personas. Y un nivel grave de depresión lo presentó 21.4%
Esto es 6 personas. Respecto a la ansiedad, podemos observar que un nivel mínimo lo presentó solamente una persona. Esto también es de interés, que fue el 3.6%. Un nivel leve, el 7.1%, que fueron 2 personas. Un nivel moderado, el 25%, que estamos hablando de 7 personas, y un nivel grave lo presentó el 64% de las personas evaluadas. Estamos hablando de 18 personas. Entonces, la mayoría de esta población evaluada presenta principalmente trastorno de estrés postraumático y un nivel de ansiedad grave. Siguiente, por favor. Ok, respecto a los resultados de la higiene y la calidad de sueño, podemos observar aquí que, bueno, en la higiene de sueño, estas son, a lo que se refiere esto son prácticas comúnmente que llevamos a cabo antes de dormir o incluso en el transcurso del día, que pueden favorecer o pueden dificultar nuestro sueño. Cuando llevamos a cabo prácticas favorables, por ejemplo, el evitar consumir bebidas activadoras, por ejemplo, café, refrescos de cola después de las 6 de la tarde. O también a lo mejor el evitar hacer ejercicio también en la noche. Esto puede favorecer a que tengamos un buen dormir. Sin embargo, si estamos también expuestos constantemente pues a luz o nos vamos a dormir pero tenemos la televisión prendida, estamos con el celular, todas estas prácticas van a afectar nuestro sueño. A esto nos referimos con prácticas de higiene de sueño. Entonces, aquí estamos observando que el 21.4% de las personas presentó, el 21.4% que estoy hablando de 6 personas presentó una buena higiene de sueño. Mientras que el 14.3%, que estoy hablando de 4 personas, presentaron una mala higiene de sueño. La mayoría de las personas, que es el 64.3%, presentó prácticas regulares de higiene de sueño. O sea, si bien no son completamente malas, también hay que mejorar algunas conductas. Respecto a la calidad de sueño, esto es, aunque las personas presenten buenas prácticas de higiene de sueño, su sueño puede verse afectado. Puede verse afectado principalmente a lo mejor en la duración, o el que estén constantemente despertando, que haya despertares constantes. A esto también se le llama sueño fragmentado. Entonces, observamos aquí que solamente el 7% de estas personas evaluadas, esto es 2 personas, presentaron buena calidad de sueño, mientras que el 93% de las personas evaluadas presentan mala calidad de sueño. Y esto, bueno, podría deberse también a la presencia, además de que puede haber una afectación en la fragmentación, restricción de sueño, que las mismas personas estén realizando actividades para afectar su sueño, o bien a que presenten algún trastorno del sueño, tales como el insomnio, trastorno de movimientos periódicos de las extremidades o apnea de sueño, que son estas pausas respiratorias que se generan durante el sueño. O bien las parasomnias, como ya bien lo mencionó la doctora Guadalupe. La siguiente, por favor. Respecto a las actitudes simpáticas, también aquí es importante mencionar que esto es importante, el desarrollo de la empatía es muy importante para construir buenas relaciones interpersonales. Entonces, de acuerdo a este índice, las actitudes empáticas son divididas en estos 4 principales factores, que son fantasía, toma de perspectiva, la preocupación empática y la angustia personal. Ahí en la línea punteada estamos viendo un índice el cual nos indica que la mayoría de las personas presenta buenas actitudes empáticas, buenas relaciones, presenta una empatía con las demás personas y respuestas ante alguna necesidad o preocupación por esto. Entonces, en sus niveles de empatía, las personas tienen suficiente empatía para construir unas buenas relaciones interpersonales, lo cual es importante para generar redes de apoyo también. La siguiente, por favor. Y bueno, la autorregulación emocional se refiere principalmente cuando nosotros presentamos alguna emoción, ¿cómo vamos a reaccionar? Por ejemplo, si es una emoción negativa, ¿cómo vamos a reaccionar, a modular, a modificar esta? Podemos hacer una reevaluación, o sea, como una concientización acerca de,
me enojé a lo mejor ahorita, pero entonces tal vez porque la otra persona pues también tuvo un mal día, ¿no? Hacer este proceso de concientización y reevaluar. O bien la supresión se refiere a que estoy enojado, pero a lo mejor no es el momento adecuado para expresar o manifestar esta emoción. Entonces me la voy a quedar, me la voy a guardar, la voy a suprimir. Entonces aquí observamos, lo dividimos en mujeres y en hombres, que la mayoría de las mujeres presentan estos mecanismos de reevaluación emocional, mientras que los hombres, ante esta expresión emocional, pues hacen una combinación de ambos, tanto reevaluación como supresión de esto. Esto tal vez también un poquito generado a nivel cultural, ¿no? Que las mujeres pues son o se ve mejor visto como en la expresión de sus emociones, mientras que los hombres muchas veces hasta la misma cultura como de no tienes que llorar, no tienes que expresar esto, ¿no? Entonces podría estar como relacionado también con esto. La siguiente, por favor. Las conclusiones de esta primera fase del proyecto que ya se llevó a cabo, bueno, los resultados ya se reportaron el año anterior, fueron, la siguiente por favor, que la mayoría de los periodistas y los defensores de derechos humanos manifiestan síntomas de depresión, como ya lo observamos, ansiedad y estrés postraumático típicamente asociado a la experiencia de situaciones de violencia, como ya lo estábamos observando también en la parte de la introducción. La siguiente. Gran parte de los participantes tienen mala calidad de sueño y síntomas de trastornos del dormir. La próxima. Y las actitudes empáticas de los participantes parecen adecuadas para mantener sus relaciones interpersonales y favorecer también su regulación emocional. La siguiente, por favor. A partir de aquí también se desarrolla entonces el procedimiento de la segunda fase. En esta segunda fase lo que buscamos principalmente es ahondar un poquito más acerca de cómo se encuentra su salud mental, hacer una evaluación también de tipo cognitivo para evaluar a grandes rasgos cómo se encuentra el funcionamiento de sus capacidades como el lenguaje, la memoria, la atención, la concentración, etcétera. Y también hacer este estudio polisomnográfico, este estudio de sueño, para evaluar si presentan algún trastorno de sueño relacionado. Además, en esta fase también se desarrolla el tratamiento con terapia cognitivo-conductual de sueño, que ya se les describió también previamente, y hacer durante esta fase también una segunda evaluación para observar si hay modificación o no en principalmente la sintomatología que presentan relacionada con estas situaciones de violencia. Entonces, para esta segunda fase les presento los resultados de 6 participantes. Continuamos todavía desarrollando esta segunda fase en otros participantes que todavía están por completar esta fase. Pero aquí les presento los resultados de 6 que ya están evaluados, que fueron 2 periodistas y 4 personas defensoras de derechos humanos con una edad promedio de 37.8 años. Las evaluaciones que se realizaron, como ya les comenté, fueron evaluaciones neuropsicológicas. Esto es para evaluar su estado cognitivo, habilidades como la atención, memoria, concentración, son evaluados por estas baterías. La otra evaluación fue pues una evaluación psiquiátrica, una evaluación con una especialista también de la clínica del sueño, la cual nos ayudó a también observar si hay una presencia de otros desórdenes o de otras alteraciones mentales, además de las ya mencionadas, y también un inventario de temperamento y carácter para conocer a grandes rasgos cómo es la personalidad de estos periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La escala de lexitimia de Toronto, esta nos ayuda a saber también si las personas presentan una dificultad para identificar, para expresar sus emociones tanto propias como de otras personas, y también pues el desarrollo del estudio polisomnográfico que ya les describió previamente la doctora Guadalupe. En la terapia conductual de sueño, esta se llevó a cabo en línea, también porque cuando estábamos terminando de completar la primera fase de las evaluaciones neuropsicológicas, psiquiátrica y el estudio de sueño, se vino a cabo pues el confinamiento debido a la pandemia, ¿no? Entonces, por esto desarrollamos esta terapia en línea, que bueno, también se ha demostrado en la literatura que tiene resultados similares, que tiene resultados a la par, como si fuera una terapia presencial.
Entonces, la terapeuta especialista en medicina conductual del sueño llevó a cabo esta fase, que principalmente consistió en 6 sesiones. 2 fueron de manera grupal, esto es, todos los integrantes se reunieron a través de la plataforma también de Zoom, en la cual pues se daba una educación, se le llama terapia de psicoeducación, para informarles sobre todo cuál es la importancia del sueño, cuáles son las prácticas adecuadas para desarrollar una buena higiene de sueño, etc. Mientras que en las otras sesiones individuales, que fueron 4 en total, ya se hicieron de manera individual con cada uno de los integrantes para tratar específicamente el trastorno de sueño que presentaban esas personas. En la parte de evaluación post-tratamiento, nuevamente hicimos una reevaluación de todas estas escalas que ya previamente les había comentado para observar si hubo una mejoría o no en este tipo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente la descripción de la muestra. 3 mujeres, también 3 hombres, con la escolaridad secundaria 1, licenciatura 4 y posgrado 2. Familiar de desaparecido aquí, perdón, me equivoqué, es más bien periodistas 2 y defensores de derechos humanos 4. Y el tipo también de exposición a la violencia, que lo dividimos, recordemos nuevamente, de manera directa e indirecta, que fue únicamente una mujer, presentó una exposición de manera directa, mientras que 3 hombres presentaron de manera indirecta y 2 mujeres de manera indirecta. La frecuencia del evento también es dividido en evento único, o sea, solamente una sola exposición a este evento, o evento continuado. Fueron 2 hombres los que presentaron este evento único y 3 mujeres, y un evento de manera continua, de manera persistente, fue 1 hombre y 0 mujeres. La siguiente. En esta figura, en esta gráfica, estamos viendo la evaluación neuropsicológica a través de una batería. Esta es la primera. En el eje de las Y, ustedes pueden ver el número de casos, y en el eje de las X pueden ver las, las letras, que están indicando qué tipo de pruebas fueron aplicadas, dependiendo también de la evaluación cognitiva, o más bien la función cognitiva a evaluar. Por ejemplo, las 3 primeras pruebas, podemos observar, me están indicando que se corta un poquito, pero bueno, las 3 primeras pruebas están relacionadas con evaluar la orientación. En este caso, todas las personas resultaron en un nivel normal, o sea, tienen una buena orientación. Mientras que en la parte de atención y concentración podemos observar que 2 personas presentaron una afectación severa en la parte de la atención. Así, en la parte de que está aquí iluminada, o más bien subrayado con negro, nos indica a la parte de la codificación de la memoria. Esto es la adquisición de la información. Aquí también observamos que 5 personas presentan una afectación severa en la adquisición de la información en la memoria. Mientras que también observamos problemas en la parte de la evocación de la memoria, esto es el recordar. Observamos que principalmente más bien desarrollaron una afectación tanto severa como moderado, o niveles severos y moderados en la afectación de la evocación de la memoria, y también se observaron alteraciones en las conductas de movimientos motores y también conceptuales. La siguiente, por favor. Ok, esta siguiente batería neuropsicológica que nosotros aplicamos fue principalmente para evaluar el funcionamiento de una región de nuestro cerebro que se llama el lóbulo frontal. Es esta parte, la que tenemos aquí enfrente. Entonces, este lóbulo se encarga principalmente de regular nuestra conducta, de modular nuestras emociones. Y esta batería que aplicamos se encarga de evaluar el funcionamiento de cada una de las regiones, subregiones de este lóbulo. Por ejemplo, la corteza dorsolateral, que está implicada principalmente en la planeación, en la flexibilidad mental, que también nosotros podemos cambiar un poquito de estrategia en el desarrollo o diseño de estrategias para solucionar estos problemas.
La parte de la corteza orbitofrontal, que lo vemos ahí también, se encarga principalmente pues de desarrollar o más bien modular pues nuestras emociones, nuestros sentimientos afectivos. Mientras que la otra región que se llama ventromedial, que también está ahí subrayada, se va a encargar principalmente de la detección, de la inhibición y de la solución de conflictos. Entonces, estas tres pruebas, más bien estas tres subregiones son evaluadas por esta prueba que nosotros aplicamos. La siguiente, por favor. Ok, aquí en esta gráfica ustedes están viendo en el eje de las Y, la puntuación normalizada. Y esto, dependiendo de la puntuación o del puntaje, es dividido en si presentan una alteración leve, moderada, una funcionamiento normal o un funcionamiento normal alto de estas tres regiones que ya les indiqué. Así también se observa la puntuación para el puntaje total de la prueba que nosotros aplicamos. En los puntitos están viendo el número de casos. Cada una pues constituye una de las personas que en total fueron 6. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en esta gráfica se resume, más bien se deja de ver un poquito mejor sobre la puntuación de las personas. Por ejemplo, en el caso de la alteración en la corteza ventromedial, que les recuerdo está implicada principalmente en la detección, en la inhibición y en la solución de conflictos, una persona presentó una alteración leve moderada, mientras que en el funcionamiento de la corteza orbitofrontal, que está regulando principalmente las emociones, estos sentimientos, presentaron 2 personas una alteración leve moderada. Entonces, podemos observar que sí hay una alteración en estas regiones que principalmente se encargan de la regulación de las emociones y de la detección y solución de conflictos principalmente. Siguiente. Ok. Respecto a la evaluación psiquiátrica, que fue esta entrevista que lo realizó una especialista, también una psiquiatra de la clínica, observamos que además de los trastornos identificados ya previamente, que fueron la ansiedad, y el estrés postraumático, además de la depresión, que lo observamos aquí en 5 casos de 6, también se observó la presencia de otros trastornos, de otros desórdenes mentales, tales como la agorafobia, que es también un tipo de trastorno de ansiedad, donde las personas temen a ser expuestas o a encontrarse en lugares que pueden desatarles y causarles pánico, donde las personas se pueden sentir pues incluso vulnerables. También una persona presentó fobia social, otra persona presentó un trastorno que se llama trastorno distímico, el cual pues es un tipo de trastorno depresivo donde es más bien una depresión ya crónica, una depresión persistente que es mayor a 2 años de presentarla. 3 personas presentaron esta ansiedad generalizada que ya también les describió previamente la doctora Guadalupe. 3 personas presentaron trastorno de angustia y una persona presentó trastorno de hipomanía. La hipomanía se refiere, o más bien está dividido dentro del trastorno bipolar, que se refiere a un ánimo persistentemente elevado, o sea, las personas son hiperactivas y también incluso se vuelven, presentan irritabilidad. Entonces tienen como una exacerbación, un incremento en la activación total. Y bueno, respecto a la evaluación psicométrica, aquí les estamos mostrando pues estos resultados de cómo se encuentra constituida la personalidad de estas personas que fueron evaluadas. Lo que hicimos aquí, la personalidad está compuesto por 2 grandes elementos, que es el temperamento. El temperamento generalmente pues es heredado, son estas conductas heredadas y que se mantienen a lo largo de nuestra vida. Mientras que el carácter está compuesto por factores que pues pueden cambiar dependiendo de alguna situación, dependiendo también del ambiente, dependiendo de nuestra edad. Entonces, esto es un poquito más modificable. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer una comparación, porque no podemos decir, ¿no? Las personas que tienen
cierto rasgo o más bien de carácter o de temperamento, esto es bueno, esto es malo. No es el caso, sino que más bien está relacionado, más bien lo comparamos con una muestra de la población mexicana. Entonces, a los factores que componen el carácter, aquí estamos viendo las siglas, que son búsqueda de la novedad, N, D, que es evitación del daño, DR, que es dependencia a la recompensa, y P, que es persistencia. En este caso, en todos estos factores, nuestra muestra de participantes evaluados fue muy similar a la población normal, perdón, a la población mexicana. Mientras que respecto al carácter, que también se divide en 3 diferentes factores, AD, que es autodirección, C, que es cooperatividad, y AT, que es autotrascendencia. Aquí observamos que las personas que nosotros evaluamos, estos periodistas o defensores de derechos humanos, presentaron una disminución en la autodirección y una disminución también en los niveles de cooperatividad. Más adelantito vamos a observar en el resumen qué significa esto. Mientras que, de acuerdo a la presencia de alexitimia, que es esta condición que les dije que es una incapacidad para poder identificar y también expresar emociones, sentimientos, tanto propios como de otras personas, únicamente 2 participantes se presentaron esta condición de alexitimia. La siguiente, por favor. Bueno, esto quiere decir, perdón, la anterior. Esta parte de alexitimia quiere decir entonces que las personas o la mayoría de estas personas evaluadas presentan una buena capacidad para poder identificar y expresar sus emociones. Esta condición pues no se ve afectado por la situación que vivieron. Para describir los siguientes resultados, la doctora Guadalupe Terán nos va a ayudar con esta parte, que son las evaluaciones polisomnográficas. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Bueno, si me das la siguiente, rápidamente voy a describirles los resultados de sueño, porque bueno, ya estamos un poquito fuera de tiempo, entonces, sintomatología que ya nos había referido que nos habían referido los cuestionarios. Vemos un sueño fragmentado, vemos un sueño de baja calidad, vemos muchos despertares y una vez que se estudió esta parte, pues bueno, decidimos iniciar con el abordaje cognitivo-conductual. Como les decía la doctora, se hicieron 6 sesiones y en estas sesiones, se manejaron tanto las pesadillas como el insomnio, el manejo de los ritmos circadianos y bueno, algo que pudimos observar es que todos los participantes se apegaron de manera adecuada al tratamiento, hubo un acompañamiento terapéutico en cada uno. Esto es importante para dar seguimiento, para confirmar que los pacientes van llenando su diario, que siguen las indicaciones. Y bueno, posteriormente se hizo una segunda evaluación de todos estos parámetros y bueno, lo que hemos concluido hasta esta fase es que hubo una mejoría clara en la calidad de sueño con respecto a la percepción del paciente, es decir, ellos referían ser mucho más conscientes de la manera en la que estaban durmiendo, haber mejorado sus hábitos, haber mejorado la calidad del mismo y de manera secundaria hubo una mejoría tanto en el funcionamiento cognitivo como en los parámetros de la salud mental que fueron reevaluados post tratamiento. De tal manera que sí, nos podemos ir a la última diapositiva. Bueno, las conclusiones a las que pudimos llegar en este estudio fue que, bueno, como lo teníamos, a la última diapositiva, por favor. Como lo teníamos considerado, esta evaluación en terapia cognitivo-conductual nos permitió no solo mejorar la calidad de sueño, que es obviamente el objetivo principal, sino también de manera indirecta nos permite trabajar con las emociones, trabajar con la salud mental, y eso es algo muy importante, porque no necesitamos profundizar en la situación de violencia que experimentaron nuestros participantes. Simplemente de manera indirecta, al mejorar su calidad de sueño, mejora su estabilidad emocional, mejora su estado de ánimo y no es necesaria esta revictimación
que a veces se da en un tratamiento cuando el participante o el paciente tiene que narrar una y otra vez estas experiencias que generaron estrés. Si quieres, podemos dejar de compartir la pantalla. Y bueno, con estos resultados solamente me gustaría puntualizar en que, bueno, hemos tenido los resultados que esperábamos, seguimos evaluando. La doctora acaba de iniciar un nuevo grupo de tratamiento con otros 6 participantes y esto nos habla de la importancia de hacer estas colaboraciones, de la importancia de trabajar con la salud mental y estamos convencidos de que abordarlo desde la perspectiva de la medicina del sueño nos da un tratamiento integral que está siendo de un gran beneficio en todos los aspectos que veíamos debilitados en nuestros participantes. Esto es todo. Muchas gracias a la doctora Araceli por la presentación y muchas gracias a quienes nos han hecho favor de escucharnos. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe, doctora Araceli. Una disculpa que no la había saludado desde el inicio. Muchísimas gracias por su exposición. La verdad es que hay mucho más que decir porque esto es casi 1 año y medio, o sea, casi 2 años de trabajo desde que se inició este proceso. Entonces, para nosotros era muy, muy importante poder explicar los avances que hemos tenido, que hay una ruta de atención, no solo una detección, sino una ruta de atención. Con el cierre de esta intervención pasaríamos al último bloque de este espacio, que sería sus comentarios, observaciones. Para esto, pues el objetivo es definir más allá solo de comentarios, que nos den comentarios puntuales sobre el tema de salud emocional. Preparamos 2 preguntas detonadoras en ese sentido. No vamos a poder dar el micrófono a todas y todos, sin embargo, hay todo un equipo atrás pendiente de todo lo que ustedes están escribiendo. Entonces, en el chat de Zoom, si nos ayudan también poniendo sus comentarios en el chat, eso ayudaría por si no logran tener la participación. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las causas que inciden en la afectación de la calidad del sueño y la salud mental que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Y el número 2 sería, ¿cuáles serían las alternativas de solución para este problema? Entonces, si alguna persona quiere participar, hacer un comentario, por favor le pido también alzar la manita de Zoom. Es una herramienta que pueden, todas y todos tenemos. Por favor, a quien desee participar o a aquellas personas que deseen dejar algún comentario. ¿Alguien desea tomar la palabra? Repito, las preguntas son, ¿cuáles son las causas que inciden en la afectación de la calidad del sueño y salud mental que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Y la pregunta 2, ¿cuáles serían las alternativas de solución para este problema? Daniela Mejía ha levantado la mano, maestra. Sí, adelante, Daniela. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todas y a todos. Me parece que podríamos como ejemplificar varias cosas en cuanto a qué es lo que delimita un poco la calidad del sueño. Desde el INJUVE, por ejemplo, pensando en las personas jóvenes, creo que la primera es como que se ha estigmatizado o centrado en un modelo de estilo de vida en el que las personas jóvenes tendrían justamente que dormir mucho menos, que tendrían que realizar actividades en cuanto a las personas jóvenes que son activistas, actividades que incluso ponen en riesgo su propia vida y también su salud emocional. Y la otra es, que me parece la fundamental, que tampoco hay como mucha información respecto a esto. Hablando un poco del programa que se acaba de lanzar, que es Contacto Joven, nos dimos cuenta que las personas jóvenes no reconocen justamente cuando tienen algún daño emocional o tampoco saben darle nombre a sus emociones o tampoco se dan cuenta que justamente el perder un poco la calidad del sueño es uno de los síntomas que
hablan de que se requiere atención a la salud mental. Entonces creo que primero es como también el estigma que le hemos puesto a el estilo de vida que deberían de llevar, estoy hablando específicamente de las personas jóvenes. Algunas cosas que hemos encontrado como soluciones, primero es el reconocimiento, ¿no? Que aprendan a nombrar las emociones que tienen, otra es a no subestimar ningún tipo de situación que podría provocar algún síntoma tanto en el ciclo del sueño como en cualquier otra emoción como ansiedad o estrés. Estamos específicamente de caso de las personas jóvenes defensoras de derechos humanos o que también se dedican al periodismo, creo que se tiende mucho a subestimar lo que sienten o cualquier cosa o sentimiento que tienen, lo minorizan y eso ha provocado que justamente no busquen atención psicológica, ¿no? Entonces creo que la segunda sería dar información de que cosas tan simples como que te sientas mal un día o como que sea repetitivo o justamente el sueño fragmentado, que es algo que se da mucho también. Hay que aprender también a socializar de qué manera podríamos explicar por qué es tan importante atender estos dos tipos de síntomas que son tan importantes para la atención de la salud mental, en específico de las y los jóvenes. Muchas gracias, Daniela. Lo que comenta Daniela es fundamental. Por eso nos encanta que esté aquí el Instituto Mexicano de la Juventud para justo plantearnos estos esquemas que tienen que ver con la transversalidad, las diferencias de edades, que como sabemos, la salud emocional en las juventudes es uno de los temas más importantes a tratar. De hecho, pues en 2016, Naciones Unidas dedicó el Año Mundial de Juventud al tema de la salud emocional. Entonces, no debemos dejar de lado que si esto se suma a que son personas jóvenes o periodistas, defensoras de derechos humanos, pues poner especial atención, ¿no?, en los impactos que esto puede tener también en su vida emocional. También la doctora Guadalupe Terán levantó la mano. ¿Es verdad? Sí, doctora. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que va en el mismo sentido. Justamente hablando de la juventud, nosotros acabamos de hacer un estudio para evaluar cómo está afectando la pandemia en el sueño. Son las mujeres de entre 18 y 40. Este uso de la tecnología definitivamente es un factor que, bueno, nos conecta con el mundo, pero que también está afectando nuestra salud, específicamente el sueño. Entonces, creo que es muy importante hacer programas de difusión sobre la importancia de dormir. Sí, como dices, justamente tendemos a disminuir su importancia, creo que no lo estamos considerando como algo que realmente va a aportar a nuestro estado de salud y esa es la importancia de estos foros, ¿no? Poder llevar este mensaje de que dormir es importante, de que dormir bien se puede lograr y hay que hacer campañas de concientización, hay que hacer estos foros. Creo que es muy importante que desde entre más jóvenes empecemos justo con estos abordajes, pues mejores resultados. Gracias, doctora. El director general Jaime Morales de Civiso levantó la mano. Adelante, Jaime. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Muy interesante lo que hemos escuchado hoy y a mí me surgen como muchísimas dudas. Uno, ¿qué sigue? Es decir, me parece correcto lo que se está haciendo aquí para dar una mirada del autocuidado y como parte fundamental el sueño. Pero primero, veo dentro de gobierno, ¿quiénes dormimos las horas que debemos de dormir? ¿Quiénes descansamos los fines de semana? Veo, por ejemplo, en las escuelas, las cargas de trabajo donde los muchachos tienen que hacer tareas y tareas y tareas y tareas y tareas y tareas todo el día. Si a eso le sumamos la problemática de la televisión, el entretenimiento en línea, ¿sí? Hace que cualquier campaña que digamos que la gente debe de dormir sea como muy poco práctica o poco lógica de que se lleve a cabo cuando desde el ejemplo en casa
¿sí? Nosotras trabajamos 24/7, es más, es un orgullo decir, yo trabajo 24/7, doble turno y no descanso los fines de semana. Si no hacemos una cultura del descanso y del el autocuidado del cuerpo y de la mente desde nosotras, desde la familia, difícilmente una campaña dirigida a los jóvenes donde les dejamos la responsabilidad a los jóvenes podría tener resultados. Entonces yo quisiera que pudiéramos hacer una mesa de trabajo donde podamos problematizar la verdadera posibilidad de que hablemos del sueño y del autocuidado como una exigencia de salud, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría mis cuestionamientos, porque lo que leo aquí, lo que leí del informe, lo que dijo la doctora Terán, me parece valiosísimo, es como el arranque. Esto es lo que estamos viendo en concreto, que sigue, porque si no se va a quedar en una charla, en una mesa de trabajo, donde cómo incidimos realmente para que la gente duerma. Es cuanto. Gracias, querido Jaime. Esto que mencionan es fundamental. Solo para reiterar que justo este es el primer arranque de un trabajo que buscamos compartir con otras funcionarias y funcionarios públicos. Los resultados de este foro se presentarán ante la Junta de Gobierno del mecanismo y también el próximo año con Alianza de la Clínica buscaremos un nuevo esquema para seguir generando procesos de atención emocional, que es algo que ya desde el mecanismo se está dando, pero es muy, muy importante que justo la investigación que se hizo es para demostrar que es necesario hacer algo, ¿no? Y entonces esto por eso el primer punto de partida. Muchas gracias por su intervención y seguro esta mesa de trabajo la vamos a seguir realizando en ese sentido. Ahora voy a dar lectura a los comentarios que nos han puesto en el Zoom y sobre todo, doctora Guadalupe Araceli, hay un par de preguntas que igual ustedes nos pueden ayudar a responder. Primero, leer a Jesús. Bueno, Liliana comenta, Liliana Flores, que la atención integral y oportuna es algo importante para las alternativas de solución. Entiendo que es respuesta a esta pregunta. Y Jesús Alberto Hernández, periodista, nos dice, la privación del sueño llega a ser antesala del bullying o del mobbing en las empresas de medios. Es decir, en ocasiones llega a usarse como castigo o sanción. Ello sumado a jornadas agotadoras y estresantes de trabajo, puede llevar a todos los periodistas a padecer trastornos del sueño. ¿Qué se está haciendo para sensibilizar a quienes toman decisiones al interior de los medios sobre esta situación? Conviene que los periodistas nos organicemos para sugerir medidas que se encaminan a algo así como una norma de higiene del sueño que se puede aplicarse para todos los trabajadores en los medios. Yo soy la red, comenta que escuchando el foro tal vez necesita ayuda para mejorar su calidad de vida. Compañero César del DIF nos hace que una pregunta muy, muy interesante es que si el estudio y diagnóstico se puede aplicar en niños, niñas y adolescentes. Gerardo Olivares, considero que sería importante que las personas que atendemos los problemas de violencia en las instancias de gobierno podamos recibir atención de manera integral para disminuir las afectaciones emocionales y orgánicas en la salud mental y podría ser que para que se implemente. Liliana, nuevamente, sugiero que es vital considerar el acceso a los servicios de salud, cómo podemos acceder a buscar salud mental y efectivamente lo que estoy sugiriendo la mayoría no cuenta con seguridad social. Esto es un tema muy importante a considerar. Los periodistas y defensores no cuentan con salud emocional. Y a Ofelia Hernández creo pertinente
Considerar, evaluar también los comportamientos suicidas, inventario Beck de desesperanza, ideación suicidia de Beck, intencionalidad suicidia de Beck. Insisto, es muy importante considerar el suicidio. Pertenezco al INHISA, Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Trabajamos mucho en la prevención, atención, postvención. El suicidio es un problema grave de salud mental. La salud e higiene del sueño es un tema que se ha dejado de lado, pero que forma parte integral de las personas. Por tanto, es derecho. Muchas gracias a todas y todos. Les reitero que todas estas preguntas, comentarios serán recapitulados y sistematizados para el seguimiento de esta mesa de trabajo. Le doy la palabra a la doctora Araceli, que levantó la mano. Muchas gracias, Tobián. Bueno, pues es muy importante hacer esta concientización. Muchas gracias por abrir como estos espacios, estos foros en los cuales puede acceder pues mucha población para informarse. Como bien se decía, es pues el día a día de las personas es que estemos constantemente restringidas de sueño, ¿no? Y más en las personas que presentan o que tienen una labor de comunicación, que tienen una labor también de atención, de defensa de los derechos humanos, labores como activistas. Les comparto como también mi experiencia desde la parte de evaluación de estas personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Me comentaban constantemente, es que realmente yo no puedo descansar, necesito tener como mi celular aquí al lado, porque en cualquier momento me pueden avisar que tengo que estar con alguna persona, que tengo que atender tal cosa. Entonces, estas personas, bueno, de por sí viven o han vivido una situación de violencia, una amenaza, o que están recibiendo constantemente amenazas a través de diferentes medios de comunicación. Y además de esto, pues sumarle el estrés o la ansiedad al que están sometidos por su mismo carga de trabajo. Muchas veces también me comentaban, sobre todo con esta situación de la pandemia, bueno, es que ahorita me están como exigiendo un poquito más que tengo que entregar estos resultados, así que bueno, en la noche es cuando yo me concentro, ¿no? Entonces también hay una modificación también de su ritmo circadiano, de sus afectaciones de movimiento de horarios y todo esto. Entonces, pues hacer justo este tipo de foros, este tipo de charlas y llevarlos también hacia otras instituciones y colaborar con estas, es lo que nos va a ayudar también a dar una mejor pues atención desde la información y concientización, que es lo primordial y lo principal para que las personas entonces empiecen a darse cuenta que realmente puede haber una mejoría en su calidad de sueño y en su calidad de vida. Muchas gracias, doctora Araceli. Sobre las dudas específicas del DIF, en esto pues yo no podría responder. Si el estudio puede ser implementado en niñas, niños y adolescentes. Sí, bueno, específicamente este protocolo, bueno, no, pero sí se puede hacer toda esta intervención adaptada a niños y adolescentes, justamente porque, como les decía, entre más temprano hagamos intervenciones y programas, mucho mejores resultados vamos a tener. Entonces, sí, en el centro tenemos otros proyectos, otros protocolos, y como parte integral de la atención trabajamos con niños y con adolescentes, sobre todo porque en los adolescentes vemos mucho este problema de retraso del ritmo circadiano o el desfase en los ciclos de sueño, vemos insomnio y hay muchos reportes que dicen que si un adolescente tiene trastornos de sueño, hay mayor riesgo de empezar con problemas de adicciones, conductas de riesgo, incluso desarrollar depresión, ansiedad y hay más riesgo de ideación suicida. Y bueno, aprovechando que tengo la palabra, solo me gustaría decir que justamente así podemos lograr avances, ¿no? Si nosotros como institución de salud pública, perdón, de salud mental, de sueño, nos acercamos a las instituciones que pueden tener una influencia en políticas públicas, en acciones de gobierno, así es como podemos avanzar. Es obvio que hay muchas profesiones que requieren cubrir turnos rotatorios, jornadas prolongadas, pero tenemos que desarrollar medidas que nos ayuden a mitigar el impacto de la restricción de sueño, a quitar estas ideas erróneas de que aquel que tiene sueño a la mitad del día es un flojo, porque dormir es una necesidad. Entonces tenemos que cambiar esta idea desde las instituciones para poder incidir en un momento en políticas públicas.
La restricción de sueño y los trastornos del dormir son un problema de salud pública. Por supuesto que hay poblaciones que son más vulnerables, pero esto es un asunto que nos compete a todos y solo a través de estos foros vamos a lograr generar reformas constitucionales, incluso en algún momento, que permitan que la salud mental sea vista como algo fundamental y como un derecho a ser atendido. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos otro comentario. Las mujeres defensoras continúan con las labores de casa y prefieren hacer en la noche estas labores. Justo también el tema de género es algo que tenemos que trabajar. El objetivo también de la mesa multisectorial es justo que con sus comentarios, aportaciones, dudas, podamos hacer una serie de documentos, de una sistematización que nos apoyará a dar seguimiento a la instancia ejecutora y sobre todo desde el mecanismo de protección. Como ya lo hemos comentado, nosotros tenemos este seguimiento de atención integral con la clínica del sueño. No solo fue el diagnóstico, sino también fue acompañado con un proceso de atención. Esto es específico para las personas defensoras y periodistas, pero por aquellas personas que están aquí conectadas, que tienen dudas de cómo seguir, comentarles que el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México también tiene un programa de atención emocional a juventudes. La Secretaría de las Mujeres también tiene una línea de atención emocional, sobre todo justo ahora en el tema de la pandemia. Se han abierto muchas líneas de ayuda. También el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México tiene una línea de atención, y esto porque precisamente la salud emocional es algo que durante mucho tiempo se dejó de lado y que la pandemia nos vino a poner como más énfasis de la importancia, ¿no?, de atender este proceso. De Facebook tenemos algunos comentarios de Quetzal, que nos comenta que está muy agradecida con el mecanismo por el apoyo brindado. Sin embargo, después del feminicidio de su vecina Cristina, no solo han tenido trastornos del sueño y que comentan la necesidad de atención por las autoridades de seguridad ciudadana. Nefer nos comenta, justo en un tema de género, preguntar si existe algún estudio que refleje el resultado de la perspectiva de género. Y finalmente, antes de cerrar, la falta de sueño y la mala calidad del mismo es un problema de salud mental. Por lo tanto, aun si sigue siendo un estigma en nuestro país, tendríamos que replicar también las buenas prácticas de otros países. Desde hace más de 20 años en España, por ejemplo, la depresión es una causa frecuente e importante de incapacidad laboral. Doctora Guadalupe o Araceli, por la pregunta de Nefer, nada más les pediría ya para cerrar si conocen de algún estudio en materia de género, y en todo caso ya cerraríamos con estas participaciones para dar clausura a este foro. Justo a raíz de la pandemia, se han hecho estos estudios en cuestión de género, por lo que mencionaba hace un momento. Con la pandemia se ha visto que quienes más afectadas estamos en salud mental somos las mujeres, específicamente mujeres jóvenes, porque bueno, se ha discutido esta parte de todas las responsabilidades que por ahí se mencionaba. Entonces, sí hay mayor incidencia de trastornos de salud mental en general y también de trastornos de sueño en las mujeres por cuestiones obviamente conductuales, laborales, pero también por las cuestiones hormonales, que finalmente sí nos van a generar un impacto específico. Entonces, no específicamente en esta población, nosotros esperamos que cuando crezca esta muestra podamos hacer una diferencia también por cuestiones de género, y también, bueno, eso nos dará resultados interesantes. Muchas gracias, doctora. Yo les reitero, de todas formas, ahorita le pido al equipo del mecanismo ponga el correo electrónico de la mesa multisectorial. Si alguien más no pudo dar su participación y comentario, lo podemos recibir en ese correo electrónico. Y de verdad agradecerles a todas y todos su presencia el día de hoy.
y que esta nueva dinámica de foros y espacios como el Zoom pues nos permiten dar seguimiento a todos los compromisos que como mecanismo de protección tenemos, y agradecer nuevamente a la instancia ejecutora por su trabajo y acompañamiento, y evidentemente también al equipo del mecanismo de protección por todo su compromiso para llegar el día de hoy. Muchas gracias, y para cerrar le doy la palabra al doctor Froilán Enciso, sin antes agradecer la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y del subsecretario de Gobierno y todos los funcionarios que estuvieron presentes. Doctor Froilán, tiene la palabra para dar nuestro mensaje de clausura. Pues muchísimas gracias, Tobian. Definitivamente está haciendo un trabajo muy enriquecedor el abrir estos espacios de diálogo. La calidad de las preguntas, el sentido de las preguntas se dirigen a preocupaciones que tenemos todas acerca de nuestra propia salud, de la salud de nuestros gremios y de las posibilidades que tienen nuestras instituciones para incidir en este tema. De hecho, pues por eso es que empezamos esta colaboración, el mecanismo y la instancia ejecutora. Le voy a pedir a las compañeras de la instancia que compartan el link al estudio, a los resultados que ya entregaron la doctora Guadalupe y la doctora Araceli. Y a todos los y las participantes en el foro, explicarles también que el hecho de que tuviéramos preguntas detonadoras básicamente estaba encaminado a tratar de empezar a definir este tema como un problema público, lo cual metodológicamente es el primer paso en el diseño de políticas públicas. Pues como la doctora Guadalupe, la doctora Araceli, la maestra Tobian ya explicaron, pues ya va más de un año de trabajo sobre este tema. Ya hubo un primer diagnóstico, ya ahorita se están probando formas de intervención que al mismo tiempo ayudan al servicio que ahorita proporciona el mecanismo, y hacia donde nos dirigimos pues es a crear una política pública, a definir un problema público para después, con toda esta evidencia y con base en evidencia, diseñar soluciones que las instituciones podamos ofrecer a todas ustedes y a todas ustedes. Entonces, esta mesa intersectorial tiene como objetivo, bueno, tiene muchos objetivos al mismo tiempo, pero uno de los objetivos es este diseño de política pública. Les voy a leer las dos preguntas detonadoras principales que tuvimos durante la discusión, y quiero solicitarles a todas las participantes que por medio de los canales que tenemos, la instancia y el mecanismo, nos hagan llegar sus respuestas si tienen el tiempo y nos pueden ayudar en eso. La primera es: ¿cuáles son las causas que inciden en la afectación de la calidad de sueño y la salud mental que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas? La segunda es: ¿cuáles serían las alternativas de solución para este problema? Estas respuestas, desde la experiencia personal, desde el conocimiento especializado, desde nuestro papel como personas servidoras públicas, pueden ser un insumo que nos ayudaría mucho en la definición de los temas de salud mental y la calidad de sueño en personas defensoras y periodistas en riesgo. Nos ayudaría mucho para este primer paso hacia el diseño y la formalización de una política pública que nos exceda a nosotras, que ya se quede aquí, incluso
cuando la maestra Toby y yo nos vayamos a algún otro encargo, porque sabemos que estamos aquí como en un encargo, entonces, pero nos gustaría que estas discusiones se institucionalizaran, se volvieran políticas públicas, y es por eso que los insumos, sus respuestas, son muy importantes en el proceso de diseño de estas políticas. Eso no significa que vamos a dejar de atender, se sigue la atención, eso es un trabajo de todos los días de nosotras. Lo que significa es que al mismo tiempo que atendemos, al mismo tiempo que nos involucramos con instituciones académicas, queremos avanzar a la institucionalización de estas acciones, a hacer posible que este tipo de acciones públicas se mantengan en el futuro con un entramado institucional bien definido. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora Araceli, doctora Guadalupe. Muchísimas gracias a la maestra Tobián Ledesma por la oportunidad de darnos la oportunidad de colaborar a la instancia ejecutora, y a todas las personas que se conectaron por Facebook o las más de 60 personas que se conectaron vía Zoom. También muchísimas gracias, y queda abierta la invitación para que nos hagan llegar sus ideas, sus respuestas, de tal manera que podamos seguir avanzando en el proceso de institucionalización de este tipo de acciones gubernamentales. Reiterar y agradecer. Muchas gracias, doctor Froilán. Para completar esta clausura, solo comentarles que ya hemos realizado un primer vaciado de estos comentarios y el problema público se encamina justo que la violencia que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas viven a causa de su labor impacta en su calidad de sueño y su calidad emocional, y como alternativas podemos ver que las personas reconozcan sus emociones y buscar ayuda para atención, crear herramientas e información de salud emocional en niñas, niños y jóvenes, así como los servicios de salud que también se abran en salud emocional, difundir una cultura de descanso, encaminar a una norma sobre la salud emocional y la higiene del sueño, contemplar la perspectiva de género y aspectos interseccionales, tener en cuenta en temas laborales, ¿no? Jornadas agotadoras y estresantes de trabajo que también pueden afectar. Y importante trabajar por la falta de información de salud emocional y estigmatización del estilo de vida donde se exige dormir menos como si eso fuera como un atributo. Entonces, tenemos estos primeros resultados, pero reiterar lo que dijo el doctor Froilán a través de los correos electrónicos que ya les proporcionamos en los chats de Zoom y que también se pondrán en las redes sociales, nos ayudan a contestar estas preguntas. Pues muchísimas gracias por todo, y desde el mecanismo de protección siempre estamos pendientes y de lo que puedan necesitar para el ejercicio de su labor como personas defensoras y periodistas. Buen día. Gracias, hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Saludos, hasta luego, felicidades, gracias. Gracias. Buen día, compañeros, saludos.